a esta sesión, a este panel denominado Panorama Mundial en Barreras al Comercio de Bebidas Espirituosas, organizado por la Cámara Nacional de la Industria Tequilera en el contexto de su tercer foro, el tequila en mercados internacionales. Esta mañana tenemos el honor y el gusto también de contar dentro de los panelistas a tres auténticos expertos en la materia de obstáculos técnicos al comercio exterior. Primero que nada, me presento, yo soy Mauricio Soriano Ariza, soy tercer vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera y me honro también en coordinar el Comité de Políticas Globales de la propia Cámara. Es por eso que junto con el equipo de la Cámara Tequilera me corresponde coordinar el desarrollo para la Cámara de todos estos temas que tienen que ver con obstáculos técnicos al comercio exterior. En buenos términos, ¿cómo hacemos que el tequila no tenga ningún obstáculo, ningún freno en cualquier parte del mundo para su debida comercialización? Entonces, les decía, tenemos tres ponentes de primera. El primero de ellos, el licenciado Rubicel Velázquez, quien es director general de Reglas de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía de México. Después escucharemos a nuestro amigo el señor Ulrich Adam, que es director general de la World Spirits Alliance. Y por último, para cerrar con broche de oro, escucharemos a la señorita Pauline Bastidón, quien se encarga de los asuntos comerciales también dentro de la World Spirits Alliance. Vamos a comenzar de una vez, sin mayor preámbulo, con Rubicel Velázquez, que como les he comentado es director general de Reglas de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Él nos va a hablar de los obstáculos técnicos al comercio y su sistema de gestión internacional. El currículum de Rubicel es amplísimo, voy solamente a leer las partes más relevantes de dicho currículum. Él es licenciado en Negocios Internacionales por el Instituto Politécnico Nacional. Realizó una maestría en Administración Pública y Privada en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Bremen, en Alemania, y un curso especializado en Administración de Proyectos en Sydney, en Australia. Tiene experiencia como panelista y orador en temas de comercio exterior en los Emiratos Árabes Unidos, Papúa Nueva Guinea, Vietnam, Brasil y Suiza, así como desarrolla una intensa labor académica en la Universidad de Groninga, Holanda, en el Instituto Politécnico Nacional, en el ITAM, en el Colegio de México y en la Universidad West Hill. Fue negociador de los capítulos de medidas sanitarias y fitosanitarias y competencia económica del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, de la Alianza del Pacífico, del Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico, de la modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, así como en negociaciones bilaterales con Jordania, Turquía, Cuba, Panamá, Brasil y Argentina. Ha representado a México en reuniones de organismos internacionales como la Organización Mundial de Comercio, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, entre otras. Ha ocupado diversos cargos en la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Recientemente fungió como director general y encargado de la sección mexicana del Secretariado de los Tratados de Libre Comercio, entre ellos el denominado TEMEC. Actualmente se desempeña como director general responsable de disciplinas de comercio internacional en la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Adelante, Rubicel, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Rubicel Velázquez, soy director general responsable de disciplinas de comercio internacional en la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Agradezco muchísimo la invitación para participar en este tercer foro, el tequila en mercados internacionales, así como parte de este panel Panorama Mundial en Barreras al Comercio de Bebidas Espirituosas. El día de hoy les hemos preparado una breve presentación sobre la agenda de obstáculos técnicos al comercio, o OTC, como lo conocemos coloquialmente, y cómo se relaciona esta agenda sobre obstáculos técnicos al comercio en la industria del tequila. Como podrán notar, tenemos una red de tratados. Esta lámina lo que busca es visualizar cómo se encuentra nuestra red de tratados
¿En dónde está localizado México en el mundo, en el comercio internacional? Como podrán notar, somos el 11º exportador mundial con una red de tratados, con una red de 14 tratados de libre comercio con 50 países. Nuestros TLCs en su conjunto conectan a la economía mexicana con más de 1.300 millones de consumidores. Esto representa más o menos un 60% del PIB mundial. De conformidad y estos datos de la página de la Organización Mundial de Comercio y de Trademap, es un 60% aproximado del PIB mundial lo que representa nuestra red de tratados. Como podrán notar, es una red de tratados muy diversificada. Tenemos socios comerciales en nuestras 4 latitudes. Hacia el norte tenemos en la región de Norteamérica el recién firmado y entrado en vigor tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el famoso TEMEC. Hacia la parte de Sudamérica, Centroamérica, tenemos 2 tratados de libre comercio, uno con Uruguay y otro con Panamá. Tenemos el TLC único con los países de Centroamérica y la famosísima Alianza del Pacífico, que estoy seguro muchos de ustedes están familiarizados. México, Chile, Colombia y Perú formamos esta Alianza del Pacífico. De esta manera es como se encuentra hacia el norte y hacia el sur. Hacia la parte de Europa apuntamos hacia una modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Como sabrán, México y la Unión Europea iniciaron un proceso de negociación, un proceso de modernización del TLC que tenemos vigente. Actualmente está en revisión por las partes y se esperaría que entrara en vigor en algún momento. Este tratado modernizado ya está concluido, solamente está, como les decía, en revisión de las partes. También tenemos un acuerdo de continuidad comercial con el Reino Unido a raíz de la salida de este país de la Unión Europea. México y Reino Unido suscriben un acuerdo de continuidad comercial que actualmente está vigente. También tenemos un tratado de libre comercio con los países de la ELC o EFTA en inglés, como los conocemos, la Asociación Europea de Libre Comercio, integrado por Liechtenstein, Noruega, Suecia e Islandia. Perdón, Suiza e Islandia. También hacia la parte del Medio Oriente tenemos un TLC con Israel y finalmente en la parte de Asia-Pacífico, México, al igual que 10 economías más, formamos parte del CPTPP o el Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífico, el TIPAT, que está integrado por 11 economías, México, México, Canadá, Chile, Perú, Japón, Vietnam, Malasia, Australia, Nueva Zelanda, Brunei. Son los países que integramos este ambicioso tratado de asociación transpacífico, el famoso TIPAT. Como verán, es una red de tratado muy robusta, muy amplia, muy diversificada y bueno, en su conjunto, como lo decía, pues forma parte, conectan a nuestra economía con un mercado de 1.300 millones de consumidores. Ya entrando un poco en materia sobre la agenda de obstáculos técnicos al comercio, para aquellos que no están familiarizados, México forma parte de la Organización Mundial de Comercio, cuya sede la tiene en Ginebra, Suiza, y en esta Organización Mundial de Comercio hay una serie, diversos acuerdos ya específicos, entre ellos está el acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio. Este acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio también tiene un comité de obstáculos técnicos al comercio, del cual les voy a hablar un poco más adelante, y la función de este comité, el rol de México en este comité, de la industria y de otras dependencias en este comité de obstáculos técnicos al comercio de la Organización Mundial de Comercio. Regresando a este texto jurídico, a este acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio, lo conocemos como el acuerdo OTC. Este acuerdo tiene el objetivo de lograr que los reglamentos técnicos, las normas y los procedimientos de evaluación de la conformidad no constituyan obstáculos innecesarios al comercio internacional. Recordemos siempre esos 3 elementos: reglamentos técnicos, normas y procedimientos de evaluación de la conformidad. Estos van a estar regulados no solamente por el acuerdo OTC de la OMC, sino también por nuestra red de tratados y nuestros capítulos o los capitulados OTC que tenemos en cada uno de estos tratados. Este acuerdo OTC reconoce el derecho de los miembros de la Organización Mundial de Comercio, entre ellos México, de aplicar medidas para alcanzar o para salvaguardar algún objetivo legítimo de política pública. Es decir, se pueden adoptar medidas
siempre y cuando no constituyan un obstáculo innecesario al comercio y que tengan la finalidad de atender o alcanzar un objetivo legítimo de política pública. Independientemente de cuál sea el objetivo, esto va a depender, perdón, esto va a depender de cada uno de las políticas de los países y bueno, ahí es la potestad de cada país para establecer esos derechos legítimos de política pública. Y bueno, el principio general a nivel internacional es que en la búsqueda de este objetivo legítimo se evite la adopción de medidas que pudieran restringir o que pudieran obstaculizar el comercio internacional más de lo necesario. Esto, a grandes rasgos, es un poco lo que cubre el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. Retomando la lámina anterior, ¿cuál es el alcance? Al principio les hablaba yo de reglamentos técnicos, normas, procedimientos de evaluación de la conformidad. ¿Cómo están regulados cada uno de estos y cuál es el alcance que le da el acuerdo OTC a estos tres instrumentos? Los reglamentos técnicos van a ser instrumentos a través de los cuales se van a establecer características de un producto o los procesos y métodos de producción relacionados con ellas. Aquí es bien importante notar que su observancia es obligatoria. Es lo que en México conocemos como una norma oficial mexicana. Entonces, eso está regulado también por el acuerdo OTC. Y los reglamentos técnicos pueden incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, etiquetado o marcado. Ahora bien, las normas o los estándares, conforme a la nueva ley de infraestructura de la calidad, que ya se le conocen como estándares, estos van a establecer reglas, directrices o características para los productos o los procesos y métodos de producción. A diferencia de los reglamentos técnicos, a diferencia de las normas oficiales mexicanas, esos van a tener una observancia voluntaria. Es más o menos lo que nosotros en México conocemos como las normas NMX o los estándares ahora NMX. Estos estándares o estas normas van a poder incluir también prescripciones en materia de terminología, empaquetado, símbolos, marcado o etiquetado. Y por último, procedimientos de evaluación de la conformidad. Estoy casi seguro que cada uno de los que nos acompañan en este foro están familiarizados con un procedimiento de evaluación de la conformidad. Estos procedimientos de evaluación de la conformidad, o PEC, como los conocemos, es todo procedimiento para determinar que se cumplen las prescripciones pertinentes de los reglamentos técnicos o las normas, es decir, cómo se verifica que un producto cumple con una norma o con un reglamento técnico determinado. Estos procedimientos de evaluación de la conformidad, o PEC, como los conocemos, comprenden muestreos de prueba, inspección, evaluación, verificación, certificación, registro, acreditación, etc. Bien, entrando un poco en nuestra red de tratados. Ya les hablé lo que es el acuerdo OTC, el alcance de este acuerdo OTC de la OMC, pero ahora vamos a puntualizar, vamos a poner digamos, nuestro mayor enfoque en cuáles son esas disposiciones OTC en todos nuestros capítulos que tenemos firmados o acordados por México con otros socios comerciales. Los capítulos OTC, en el marco de los tratados comerciales que México ha suscrito, reconocen, incorporan y en algunos casos amplían los principios esenciales del acuerdo OTC. Más adelante les voy a compartir un poco un caso de cómo, por ejemplo, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá amplía las obligaciones que tenemos en el acuerdo OTC. Es decir, tenemos disposiciones OMC Plus en algunos capítulos OTC de nuestra red de tratados. Estos principios, palabras más, palabras menos, con algún mayor grado de integración o en algún menor grado de integración, dependiendo el tratado al que nos refiramos, van a siempre buscar reflejar 5 principios, o deberíamos tener siempre 5 principios esenciales en estos capítulos OTC. No discriminación, no obstáculos técnicos innecesarios, basarse en normas internacionales, obligaciones en materia de transparencias y un plazo prudencial de la entrada en vigor para estas normas, reglamentos técnicos o procedimientos de evaluación de la conformidad. Estos son los principios que más adelante les voy a profundizar un poco más, pero básicamente son los ejes rectores de nuestros capítulos OTC y nuestros ejes rectores del acuerdo OTC de la OMC a los que México se ha comprometido. Si se llegan a incumplir cualquiera de estos 5 ejes rectores o de estos principios fundamentales,
se pudiera caer en una situación compleja en la que podríamos estar sujetos a diversos mecanismos de solución de diferencias entre estados, es decir, entre gobiernos, pero también pueden considerarse el incumplimiento de alguno de estos principios fundamentales que ustedes ven en pantalla, pudieran considerarse como parte de una inversión extranjera y buscar el inicio de arbitrajes bajo un esquema inversionista-Estado. Entonces, es sumamente importante, sumamente relevante que estos principios fundamentales siempre se cumplan en la elaboración, modificación o adopción de normas, reglamentos técnicos o procedimientos de evaluación de la conformidad. Ahora bien, les quiero hablar del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial de Comercio. Como les decía al principio, el acuerdo OTC prevé un comité para que todos los socios nos reunamos, todos los países miembros nos reunamos 3 veces al año y podamos discutir temas de interés multilateral o bilateral o regional. El objetivo de este Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, como pueden ver en pantalla, es dar a los miembros la oportunidad de consultarse entre cualquier cuestión relativa al funcionamiento de este acuerdo de OTC o la consecución de los objetivos. Esto lo podemos ver particularmente en el artículo 13.1 del acuerdo OTC. Ahora bien, ¿qué hace el comité? ¿Qué vamos a abordar en este comité? El comité OTC nos va a permitir abordar notificaciones. Nosotros como miembros del comité OTC estamos obligados a notificar adopción, modificación o cancelación de algún reglamento técnico, una norma o un procedimiento de evaluación de la conformidad. Entonces, este comité nos va a permitir hacer un foro en el que se va a poder llevar a cabo esta obligación de transparencia, esta obligación de notificar. Muy importante, el comité OTC permite o sirve como foro para que los países, como lo decía al principio, nos podamos consultar sobre alguna preocupación comercial específica. Es muy común que un país adopte un reglamento, una norma o un procedimiento de evaluación de la conformidad que va a tener un impacto en nuestro comercio hacia ese país, o al revés, en México adoptemos una norma, un reglamento o un procedimiento de evaluación de la conformidad que pudiera tener impacto sobre las exportaciones de nuestros socios comerciales al amparo de la OMC. Este foro, como se los decía, es el lugar para poder abordar esas preocupaciones, hacer una declaración y en la que se le pueda dar, de alguna manera se busque de manera amigable encontrar una solución para este obstáculo innecesario o presuntamente innecesario al comercio. También este comité prevé actividades de asistencia técnica y cualquier tipo de diferencias ocasionadas por obstáculos técnicos al comercio. Este comité de obstáculos técnicos al comercio se reúne de manera formal 3 veces al año y también en el marco de este comité se llevan a cabo talleres o sesiones temáticas que los propios miembros determinamos. Un tema de interés que quisiéramos desarrollar, se puede acordar con el apoyo de la Organización Mundial de Comercio un esquema de talleres o sesiones temáticas de interés de los miembros. También permite la participación de organizaciones internacionales intergubernamentales, algunas de ellas son en materia de normalización, que puedan participar bajo el estatus o bajo una calidad de observadores. Las delegaciones pueden celebrar encuentros informales en los intervalos de dichas reuniones, es lo que conocemos comúnmente como los encuentros bilaterales. Nosotros en la Secretaría de Economía constantemente tenemos una comunicación con el sector privado y con otras dependencias y autoridades normalizadoras para poder identificar o hacer un listado de con qué países queremos sostener un encuentro bilateral, para qué tema en particular. Digamos que este encuentro bilateral es informal, se puede dar en el pasillo del comité OTC, se puede dar en alguna sala anexa en la OMC, se puede dar en el restaurante, en la cafetería de la Organización Mundial de Comercio, en la que de alguna manera informal buscamos a nuestro socio comercial, planteamos una preocupación y tratamos de solucionarlo. Esta es una etapa generalmente antes de ir al foro a plantear una preocupación comercial específica en contra de algún país en particular. Y por último, el Comité OTC ha adoptado una serie de decisiones y recomendaciones que van a facilitar la aplicación del acuerdo OTC. Más adelante les puedo hacer llegar, o a través de los organizadores, cuáles son esas decisiones y recomendaciones que ha adoptado el Comité sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y qué buscan atender estas recomendaciones y decisiones. Ahora bien, ¿cuál es el papel de los gobiernos centrales? La Secretaría de Economía, a través de esta Dirección General Responsable de Disciplinas de Comercio Internacional, tenemos instaurado un Comité Nacional sobre Obstáculos Técnicos al Comercio
que nos reunimos 3 veces al año. Generalmente lo hacemos antes de ir a la reunión del comité OTC de la OMC. Es un comité nacional, tiene convocatoria abierta, puede participar cualquier industria, puede participar cualquier socio comercial. Es un comité nacional que sirve como foro de consulta, como foro para diseminar, para compartir, para recopilar información que nos pueda ser de utilidad para llevar a las reuniones del Comité sobre Obstáculos Técnicos al Comercio en Ginebra. Pero también es un foro en el que damos cuenta de dónde estamos en toda la agenda sobre obstáculos técnicos al comercio en materia de negociaciones, en materia de implementación de anexos sectoriales, el seguimiento que le damos en el comité OTC de la OMC. Entonces es un foro consultivo en el que cualquiera puede participar en estas reuniones. Como les decía, es un método, un mecanismo de consulta con sectores industriales y con dependencias de otras áreas, en la que hacemos una recepción de inquietudes por parte de los interesados, tomamos notas de qué impacto les está generando algún reglamento, alguna norma o algún procedimiento de evaluación de la conformidad adoptado por otro país, tomamos nota y de alguna manera en la Secretaría de Economía hacemos una evaluación de cuáles vamos a llevar a Ginebra. Y por último, bueno, hacemos ese análisis de las inquietudes que nos manifiestan los reguladores nacionales competentes y se hace una presentación ante el comité OTC de la OMC. No hay un proceso formal para integrar este comité, sencillamente es que se acerquen con un servidor o con los que formemos parte de este equipo de obstáculos técnicos al comercio, nos manifiesten que quieren participar y los podemos incluir en la convocatoria. Por último, el comité OTC al que me he estado refiriendo de la OMC, como les decía, se reúne 3 veces al año. Nosotros nos vamos a reunir como comité nacional previo a estas reuniones y este comité es liderado por la Secretaría de Economía en México. Ya casi por terminar, ¿cuál es el mecanismo para presentar preocupaciones comerciales específicas? Las PCE, como las conocemos. Primero, la Secretaría de Economía, a través de esta dirección general, mandamos todas las notificaciones que realizan los miembros al comité OTC de la OMC. Estas notificaciones las hacemos llegar de manera, les decía, quincenal y se envían al sector privado, a los que han manifestado interés en recibirlas, como a dependencias de otros de la Administración Pública Federal. Los interesados, también hay quienes dicen, a mí no me interesa estarlo recibiendo cada 15 días, y también está la posibilidad que directamente a través de la plataforma EPINC de la Organización Mundial de Comercio puedan ustedes recibir directamente todas estas notificaciones. Una vez que ya enviamos estas notificaciones de manera quincenal, ahí el siguiente paso sería que el sector privado o las dependencias nos informaran a la Secretaría de Economía sobre alguna medida, alguna norma, reglamento técnico o procedimiento de evaluación de la conformidad que pudiera tener afectaciones y que pudiera representar un obstáculo técnico al comercio. Entonces, de ahí, ya de todo este universo de notificaciones que nosotros les compartimos, ustedes nos avisan cuáles pudieran tener un impacto sobre sus exportaciones y sobre esas tomamos nota. Una vez que recibimos estas notificaciones, la Secretaría de Economía, a través de la Subsecretaría de Comercio Exterior de esta Dirección General, analizamos las inquietudes y determinamos cuáles son los siguientes pasos ante la OMC. Es muy común que a veces el sector privado diga, es que está trabado esta gestión y no estoy pudiendo exportar tal producto a tal país. Entonces, a veces resulta que la bolita está de nuestra cancha. Entonces, aquí es un ejercicio que hacemos en la Secretaría de Economía de un poquito de filtrar cuáles tienen méritos, porque efectivamente está en la cancha de nuestro socio comercial, por lo tanto, cuáles valdría la pena llevarlos a esta instancia y las que no, pues solucionarlas internamente con todas las dependencias y autoridades competentes. Si la inquietud amerita una presentación de preocupación comercial específica ante la OMC, se debe notificar al país involucrado a través evidentemente, de la OMC, y se puede hacer una declaración en el foro o solicitar una reunión informal. Entonces, ya que determinamos, este tema sí amerita irse como una preocupación comercial específica, sí amerita que de alguna manera se haga una declaración en este comité donde lo escuchan los 164 miembros. Entonces, ahí es cuando ese análisis lo hacemos en la Secretaría de Economía, cuáles se pueden llevar allá. Es bien importante que este acompañamiento o esta determinación de llevar una cierta preocupación comercial específica ante el comité OTC de la OMC
siempre vaya acompañado por la dependencia competente y o por el sector privado que está resultando afectado. Por último, se prepara esta declaración con los insumos que amablemente nos hacen llegar ustedes. Hacemos esta declaración, se las volvemos a rebotar con ustedes y de alguna manera ahí ya tenemos una declaración que nosotros llevaríamos a la Organización Mundial de Comercio. Por último, se presenta esta declaración en el comité, en alguna de las 3 reuniones que se tienen programadas al año, y se le da seguimiento. Algunos temas se han logrado resolver después de que hemos hecho intervenciones o declaraciones en el comité OTC de la OMC. Algunos tenemos que estarle dando seguimiento por tratarse de un tema complejo que no siempre es muy fácil resolver. ¿Qué se necesita para presentar una preocupación comercial específica? Y aquí les pediría tomar nota. Se necesita, una vez que ustedes reciben las notificaciones de todas las medidas, de todos los reglamentos técnicos, normas, procedimientos de evaluación de la conformidad que notifican los miembros, una vez que ustedes revisan ahí y detectan cuáles les están afectando, tienen que describir a nosotros el impacto negativo o injustificado de ese reglamento técnico o procedimiento de evaluación de la conformidad de extranjero a las exportaciones de México. Tienen que ser bien claros en qué nos está afectando ese reglamento técnico o ese PEC extranjero en nuestras exportaciones. Puede ser, aquí les pongo un ejemplo, costos y plazos de cumplimientos más onerosos. Este es algo que suele suceder con mucha frecuencia. También tienen que determinar aspectos de incompatibilidad con el acuerdo OTC de la OMC. No siempre es fácil, no siempre es sencillo que la industria identifique cuáles de los principios fundamentales del que nos habló Rubicel en el 12 o en la fecha en la que se llevó el tercer foro. ¿Cómo identificar esos principios fundamentales? No siempre es fácil identificarlos, pero ahí reiteramos siempre el apoyo de esta secretaría para poder ayudarles a identificar, pero ustedes nos pueden ayudar a identificar si la medida es más restrictiva de lo necesario o si habría otra medida que pudiera lograr el mismo objetivo, pero sin ser más oneroso o más restrictivo. Condiciones discriminatorias sobre productos nacionales, es decir, están privilegiando el producto nacional sobre el producto extranjero, o hay alguna omisión en alguna obligación de transparencia, no lo notificó al comité OTC de la OMC, háganoslo también saber, y entrada en vigor inmediata o menor a 6 meses. Nuestra obligación conforme a los compromisos internacionales es que se dé un plazo de 6 meses de la fecha de la publicación de la medida final a su entrada en vigor. Se tiene que dar por lo menos 6 meses. Si es antes, podríamos estar en un incumplimiento de nuestras obligaciones en materia OTC. Y ya para terminar, para un poco vincular a todo esto, esas gestiones que se tienen en materia de obstáculos técnicos al comercio con la industria del tequila, pues aquí les comparto unas preocupaciones comerciales específicas que se han solicitado por la industria del tequila en el comité OTC de la OMC. Es decir, el sector de la industria del tequila se nos ha acercado y me ha dicho, he tenido problemas con la Unión Económica Eurasiática por un reglamento de bebidas alcohólicas. Estoy teniendo problemas con China por un registro de fabricantes de extranjeros de alimentos importados. Con Corea del Sur hay un reglamento para la promoción y conservación y reciclado de recursos que me está afectando mis exportaciones a este país, a Corea. Con la India hemos presentado preocupaciones comerciales específicas respecto a la modificación al reglamento sobre inocuidad de alimentos importados. Y muy recientemente con Birmania planteamos una preocupación comercial específica respecto a la importación de bebidas alcohólicas y que estaba relacionado a requisitos de añejamiento. Estos son algunos ejemplos de la industria del tequila, algunos ejemplos que la industria nos ha solicitado llevar al comité OTC de la OMC y en eso estamos. Por mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo su atención y quedo a sus órdenes por si tuvieran alguna duda o comentario. Pues muy bien, continuando con el programa, lo que escucharemos a continuación, después de esta clarísima y muy didáctica exposición de Rubicel, es la participación de Ulrich Adam, que como he mencionado al principio es director general de la World Spirits Alliance. Él nos hablará de la World Spirits Alliance y su importancia en la gestión de los obstáculos técnicos al comercio. Voy a leer una brevísima semblanza de Ulrich, igualmente compactada, reducida, porque sin duda es un currículo muy amplio.
Ulrich tiene un doctorado y una maestría en Historia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido de la Gran Bretaña. Al inicio de su carrera profesional, trabajó durante 9 años en la oficina de Bruselas de la consultora internacional Hill & Knowlton Strategies, asesorando a una amplia gama de empresas y asociaciones sobre la legislación de la Unión Europea, con un enfoque particular en las políticas de la propia Unión Europea en las áreas de alimentación, salud y agricultura. Fue secretario general de la Asociación Europea de la Industria de Maquinaria Agrícola desde 2013 y hasta el 2018. Actualmente es director general de la World Spirits Alliance, así como de Spirits Europe. La World Spirits Alliance es una asociación comercial formada por las principales asociaciones comerciales de bebidas espirituosas destiladas, dedicada a representar los puntos de vista e intereses del sector de las bebidas espirituosas destiladas a nivel internacional. Sin más, vamos a escuchar a nuestro muy querido amigo Ulrich con su disertación de esta mañana. Gracias, Ulrich. Hello and welcome to the third CNIT Forum Tequila in International Markets. My name is Ulrich Adam and I'm the Secretary General of the World Spirits Alliance. Together with my colleague Pauline Bastidon, who works on the trade issues in the WSA, we want to talk to you about what the World Spirits Alliance is and how we help to manage technical trade barriers and fight them and advocate around them in the world. So who is the World Spirits Alliance? It used to be, it's not new, it's an old informal network that has been operating for more than 20 years to bring together the leading voices in the spirit sector all around the world. Since the year 2000, this informal cooperation mainly consisted of an annual meeting in Geneva, where the representatives of the spirit sector met with the WTO Secretariat and national missions to discuss trade barriers and other joint issues of the industry in the international arena. Now, as you will well be aware, for spirits and alcoholic beverages in general, the global trading environment has been full of challenges in recent years, and these challenges have been increasing, not only on global trade policy, but also in other global policy areas, such as global health policy making. In light of this, and given that the pace of policy making has increased, it's more and more needed for us as sector to speak quickly and with one voice when governments take decisions that may go to the disadvantage of trading spirits in the world. Given this increased pace of policymaking, we decided it is time for setting up a spirit-specific global organization that will ensure we can coordinate amongst the leading voices, the leading producers, the leading regions of spirits production, such as tequila, to make sure we can come up with a unified voice and can react to these challenges more quickly and more pronouncedly. So where do we stand today? The World Spirits Alliance today counts 24 members, 10 international producers, and 14 trade associations, including, of course, the Tequila Chamber, which since the beginning of the World Spirits Alliance formalization has taken a leading role. The first president of the World Spirits Alliance that was elected in the summer of 2019 was from Tequila, Rodolfo González González, and until now, since the beginning of the formalized World Spirits Alliance, the Tequila Chamber has been active in the board of the World Spirits Alliance. As you can see, it's a growing organization, and we're still trying to patch some of the geographical gaps that we still have. As you can see, we are very well represented in Europe, in the Americas, and in Asia and Australia and New Zealand. However, we still want to get into touch with producers also in other regions of the world where we're not yet so present. If you look at who is the World Spirits Alliance Secretariat, it is a small organization. We only started in summer 2019, and we are technically attached to the European organization Spirits Europe. So my day-to-day job is with Spirits Europe, as is the day-to-day job of Pauline, who is the trade lead
on the World Spirits Alliance, and also with Ségolène Berger, who leads the Secretariat day-to-day work. If we look at the World Spirits Alliance main priorities, we focus on 4 core policy areas. 1, international trade, of which we will talk about a bit more in detail today. 2, alcohol and health, a huge policy area in which the WHO activities and the new global action plan are in the focus at the moment. 3, e-commerce, an issue that we look at with growing importance and that with the COVID crisis has significantly grown in terms of commercial relevance for the sector. And finally, illicit trade, an issue that unfortunately, again, with the COVID crisis and the many restrictions that countries around the world have taken in the wake of the crisis, has involuntarily led to a new increase of activities by illicit traders in spirits. Today, we want to talk to you a bit more in detail on Area 1, on our activities in international trade. And in particular, we want to explain to you how the World Spirits Alliance is working and coordinating internally between all the different players and the members to make sure we can speak about and act upon market access barriers in a coordinated and very dedicated way. And for that, in order to improve our capacity as global sector to react to market access barriers around the world, we have put together a new group, the Group on Market Access Barriers, which is trying to provide a forum to exchange information, to facilitate coordination between World Spirits Alliance members on the various market access issues, and fundamentally with a view to the institutional outreach to prepare and coordinate our responses and positions ahead of relevant trade committee meetings or meetings from the World Trade Organization, WTO. So what are the benefits of joining forces to tackle market access barriers? First of all, of course, it's about being in the know, to really have the intelligence and know quickly where we see new market access barriers emerging. As you will remember or may remember, in the COVID crisis, we went from a relatively smooth and sort of say normal trading environment to a huge number of restrictions in pretty much any country around the world. And some of them, as you may be aware, have been really, really drastic. For instance, in Panama, in March 2020, it took only 14 days to move from business as usual to a full prohibition. And in other countries, such as South Africa, we've had in the past 18 months 4 temporary prohibition phases. Most countries haven't gone that far, but of course the restrictions particularly in terms of the on-trade environment and the hospitality sector, have been massive in most countries around the world at some point or other. So we try to be fast. We try to make sure that in the spirit sector all around the world, we are aware of these issues. And of course, for tequila, as a big exporter of spirits, it's important that you are aware where possible problems can arise, that we then quickly get together to identify and discuss what is the position to take and what's the best time and who are the best addressees to work with, and coordinate our global response as much as possible as we move forward. What else are we doing in the World Spirits Alliance in terms of our activities? The other big element we are organizing, we've been organizing this year and started in the COVID crisis, is to run dedicated webinar series on relevant issues. So this year we've run so far 3 different webinars. One that was fully open, that was about the reform of the World Trade Organization, and particularly looking at EU, US, and private sector views on how WTO reform could be successfully achieved in the coming, well, I wouldn't say months, but maybe years. We've come together to exchange best practice,
examples and lessons learned from the industry, how we've tried to express our policy positions in the context of COVID restrictions, and pointing out to policymakers around the world how important it is that the hospitality sector is being given a perspective. I think our big concern has been that the hospitality sector, understandably, in the wake of the first emergency measures, fell victim to the precautionary measures that governments had to take. However, I think as we've been moving along, I think it is clear that particularly small and medium-sized enterprises and bars cannot move on an open and shut policy-based approach. They need a perspective, they need support, and we as a spirit sector have come to support the hospitality sector all across the world, and have done actually quite a lot in terms of our mobilization in solidarity with this important trading channel. The final webinar was on e-commerce, as I said, one of the 4 main policy areas of the World Spirits Alliance. Finally, the idea of the World Spirits Alliance is to inform members and raise our profile externally. So we do have an internal quarterly newsletter to put members up to date with all the relevant developments, work with WSA representatives around relevant international events. 2 weeks ago, and you see the picture here on the left, WSA was present in Geneva at the Public Forum and held a session on illicit trade. We've also launched a dedicated Twitter account. So if you have a Twitter account, make sure you follow @WSA-Spirits. And we've organized this year, only virtually, our traditional annual meeting in Geneva in July, which has and remains a core activity of the World Spirits Alliance. And we hope to go back to Geneva in the next summer. With this, I would like to pause. Thank you for your attention. There's a lot more coming. Again, as I said, WSA is a relatively young organization. We really appreciate the input and active input from members, such as the Tequila Chamber. And I will now hand over to my colleague Pauline to speak a bit more in detail about what TBTs we have around the world and how we've acted specifically on specific country-specific TBTs in recent months. Thank you very much. Muchas gracias a Ulrich Adam por esta presentación, igualmente muy clara, que nos deja, en adición a lo que nos dijo al principio Rubicel, una claridad meridiana respecto de la importancia de estar organizados, técnicamente capacitados, para poder lograr que todas las categorías de bebidas espirituosas en el mundo tengan un tratamiento justo y tengan un acceso debido a los mercados. Vamos a cerrar con broche de oro con Pauline Bastidón, encargada de asuntos comerciales en la World Spirits Alliance, que nos va a platicar de un tema que me parece cierra con broche de oro estas disertaciones que hemos tenido en este panel este día. Ella nos hablará del mapeo de los obstáculos técnicos al comercio contra comercio internacional de bebidas espirituosas. Es decir, vamos ahora a aterrizar incluso a casos prácticos de situaciones en las que nos ha ido afortunadamente muy bien, buscando el debido acceso de nuestros productos de todas las categorías, no solamente tequila, en los mercados internacionales. Rápidamente les comento de un currículum sumamente extenso. Hemos extraído las partes más relevantes por efectos de tiempo. Pauline tiene una maestría en política europea por parte de la Sciences Po Bordeaux en Francia y una licenciatura en política de la Universidad de Cardiff, el Reino Unido de la Gran Bretaña. Trabajó casi 8 años en asociaciones comerciales en Bruselas y Londres, en una amplia gama de temas de política, desde comercio hasta temas regulatorios y digitales. Fue jefa de política global y europea y jefa de la Oficina de Logística de Bruselas del Reino Unido, antes conocida como FTA, donde trabajó durante 5 años representando los intereses de la industria logística del Reino Unido. También fue vicepresidenta de la Plataforma Logística Europea. También es presidenta del Grupo de Expertos en Comercio de la Food Drink Europe
y vicepresidenta del Diálogo de la Sociedad Civil de la Comisión Europea sobre aspectos internacionales de agricultura. Pauline Bastidon actualmente es directora de Comercio y Asuntos Económicos de Spirits Europe, la asociación europea que representa a los productores de bebidas espirituosas en ese continente. También es responsable de los asuntos comerciales dentro de la World Spirits Alliance, la Asociación Mundial de Productores de Bebidas Espirituosas, y dentro de Spirits Europe lidera la política comercial cubriendo todos los mercados fuera de la Unión Europea, tanto en términos de estrategia comercial, cuestiones de acceso al mercado y negociaciones comerciales, así como cuestiones horizontales como el comercio ilícito y el comercio electrónico. Sin más, le cedo la palabra a Pauline Bastidon para que nos cierre con broche de oro este panel que estamos desarrollando en este foro durante el día de hoy. Gracias, Pauline. Adelante. Hello, everyone. I would like to very much thank the Tequila Chamber for the invitation. It will be a pleasure to take you through some of the TBT barriers on spirits that we are working on, and to explain to you what we are doing as the World Spirits Alliance and how you can take part in that work more actively. Right, so the impact of TBT barriers on trade in spirits is very significant. We are a very export-driven sector, and as such, any barriers, of course, mean more costs, more red tape, greater complexity and uncertainty for our exporters. I wanted to use some extracts from a study that the European Union commissioned with the International Trade Center just a few years ago, 5 years ago, and some specific extracts from that, which stated that almost half of companies exporting agri-food products report trade-related problems other than tariffs. And we are indeed very often very much focused on tariffs. That is very often for us the priority during trade negotiations. But it's fair to say that tariffs are not the only source of costs and difficulties preventing us from making the most of export potentials. And regulatory issues have become, in many cases, quite a big hurdle. In 75% of cases concerning labeling requirements, the report pointed out that compliance is difficult due to various procedural obstacles, such as time constraints, transparency issues, costs related to compliance, and difficulties with translation. And this is something that we find time and time again when we work on these technical barriers to trade. Very often, it's not just the barrier itself or what we have to do, which might be cumbersome and costly and bring red tape. It's also the uncertainties and the lack of transparency that can create real issues for exporters. So all in all, TBT barriers, of course, have the potential to generate cost, red tape, unnecessary complexity and uncertainty for our exporters. But in some extreme cases, they can also exclude certain products from the market. And this is why we devote so much time to trying to resolve them and working on these issues. I thought it would make it slightly more telling for you if I took you through different types of frequent TBT barriers, which is the next slide. These are the most common types on which we work. Of course, every single one is different, every market is different, but very often what we find is that, for instance, standards that are proposed for alcoholic beverages are not in line with international practices. Definitions, classification can prove very restrictive in some cases, very problematic, or exclude certain products from the market. Sometimes we face excessive testing requirements as well. Sometimes we are required to provide samples, for instance, or do brand new testing on all kinds of parameters, which would not be required in the country of production. And when these things go well beyond what we are normally used to, of course, it can create very significant costs. And depending on the size of the market, it can be quite a big issue for us. And actually lead some companies to decide that they do not want to export to certain markets because of these very cumbersome requirements.
We have faced as well in certain markets, or are going to face, very cumbersome certification requirements, with certain certificates being required that would not normally be required. This is in itself an issue. What can be even more problematic is if we are required to provide certificates with information not readily available in the country of production. That can be a very significant issue by basically closing off a market for many exporters. We see also sometimes restrictive packaging rules that can again create big hurdles for us, be they in the form of labeling requirements or with regard to the actual packaging and requirements for that. And we see more and more requirements related to recycling, which again is an objective that we fully share and support. But what can create difficulties is if the rules in each country are very different and sometimes not very compatible. And last but not least, so in some markets, we can face very burdensome controls, particularly at customs. And this can also create very significant issues for us. And in some extreme cases, close off the market for certain exporters. The very important point in the TBT agreement at the WTO is that members of the WTO shall ensure that technical regulations are not prepared, adopted, or applied with a view to or with the effect of creating unnecessary obstacles to international trade. So there is an issue and an idea of proportionality, which is very important. For this purpose, technical regulations shall not be more trade restrictive than necessary to fulfill a legitimate objective, taking account of the risks non-fulfillment would create. So this is always about finding the right balance between meeting very welcome and necessary policy objectives on the one hand, and making sure that we can still export as freely as possible and not have to go through a patchwork of sometimes excessive and very restrictive measures. We have a range of instruments at our disposal. Most of them fall under the monitoring functions of the WTO. So before basically we move to disputes and resolving disputes, the idea behind the WTO is to make sure that we can sort out any conflicts of views, any discrepancies, lack of clarity, or disagreements in a more peaceful and diplomatic setting. And this is very much where the monitoring functions of the WTO come in. Of course, the idea is to make sure that we are aware of what barriers might be in place, or just what rules and new requirements might be required of our exporters. So the first instrument at our disposal relates to the notification system under the TBT agreement. Just to give you some ideas with figures, in 2020, WTO members submitted more than 3,000 notifications about product requirements for traded goods to the Technical Barriers to Trade Committee. It's fair to say that not all of these, of course, related to alcoholic beverages. What is good about this notification system is that it acts as a form of advance notice. Notifications provide an opportunity also for the WTO membership to comment on the draft measures before they enter into force. And this is very important because it means that before certain measures are adopted, typically members will have around 60 days, a bit less, to comment on notified texts. That's an opportunity for industry to ensure that its concerns and questions are conveyed to those countries who have notified new rules. So first, what we would do is to analyze the notified measures, try to assess their impact on international trade in spirits, such as whether they would increase administrative burden on companies disproportionately, or if provisions are unclear and we need additional clarifications. We will then typically prepare comments, which we share within the WSA network. Each member will then be invited to complete this analysis with an assessment of the impact on their own categories and interests. So the Tequila Chamber would be doing that for tequila, for instance. And then everyone is invited to share these comments with their own government.
The idea is that our collective input will be reflected in the comments that are submitted by various governments, because industry doesn't submit comments directly under the WTO system. This is done through governments. Approximately half of the WTO membership regularly notifies the WTO about new regulations or changes to old ones. You might think this is quite high, and it is if you look at the number of notifications, but it also means that quite a lot of countries do not necessarily notify as often as perhaps would be appropriate, or in some cases do not notify at all. And higher level of notification would really help to shed more light on upcoming changes in product and regulatory requirements. It would help us and our exporters to be better prepared. It would increase the predictability of the trading environment, and of course, very importantly, it would help all of us avoid unexpected costs and delays, which is particularly important for small producers, small companies that trade. Trade concerns can be raised at TBT committee meetings. The idea, roughly on a quarterly basis, similar to what happens with notifications, is to discuss concerns to allow members of the WTO to reduce trade tensions before a measure enters into force, and to help avoid escalation to a formal dispute. In 2020, a record number of new trade concerns, 57, were discussed at the TBT committee. Thankfully, not all of them were related to spirits as well. New tools were put in place during the pandemic to make sure that these discussions on trade concerns could continue when in-person meetings were impossible due to travel restrictions. Of course, bilateral meetings often take place in the margins of the TBT committee meeting, and they allow also members of the WTO to have more detailed discussions on specific barriers and resolve their differences, or to clarify certain points. And last but not least, references to barriers and clarification requests can be made as part of the trade policy reviews, or TPRs, for given countries that happen every few years. All these instruments can be used by spirits associations and producers to raise concerns about proposed, or in some cases existing, rules or measures, which would, if they were published as they are, result in barriers to trade. So it's a very good opportunity for us to voice any concerns, but also get further clarifications when these are needed, to make sure that we fully understand and are able to fully convey to our members what will be required of them. Dispute settlement is really the instrument of last resort. Dispute would tend to arise when a member government believes another one is violating an agreement or a commitment that has been made in the WTO. Fortunately, as you can see from the graph, not all trade concerns by far result in a dispute. And that's really the last resort. Our goal is to make the most of the monitoring functions of the WTO, of the notifications, of the TBT meetings, of the bilateral discussions that take place in the margins of these, to ensure that concerns do not result in disputes, especially given the current paralysis of the appellate body. I was asked to reflect on some past successes. What I should start by stressing is that a success is unfortunately rarely permanent. So we have been successful on occasions in trying to trigger a new or fresh thinking process about certain measures or some improvements, or in postponing certain measures until more thinking could be done. But it's quite rare that a discussion stops fully on something once this representation has taken place. But I'd like to focus on two specific issues where I think that we've been relatively successful. One relates to labeling rules in South Africa. In September 2014, South Africa notified to the WTO a draft regulation on the labeling of health warnings on alcoholic beverages. The EU, as well as other trading partners, such as Australia and the US, submitted comments on the WTO notification, raising the disproportionate and unjustified character of this bill. South Africa initially ignored these comments, and the final version of the text was adopted in December 2017
by the Department of Health and was due to come into effect 36 months from the date of publication, so essentially in December 2020. The published regulations at that time set an obligation for producers to increase the label warnings to 1/8 of the size of the container, and that all 7 health warnings, because there were 7 of them, had to be rotated within a period of 36 months. This new law, if it had gone through as initially planned, would have been extremely complex and expensive to fulfill for exporters to South Africa. Rotating 7 messages in a 36-month cycle would have meant changing messages every 5 months. Compliance with such a requirement would have been very, very hard to achieve and very problematic, especially for smaller brands. Besides, the minimum size of the warning, depending on the container size, was quite logistically challenging, as we would have had to adapt it to every kind of bottles. So what we did is to require more precise indication on how to measure the right dimensions. In October 2020, under National Government Notice number 43844, the Department of Health published a notice that repealed the regulations. That happened 2 months before their plan entered into force. And the net effect of this repeal notice was that the health warning regulations that were in place will continue to remain in effect until such time as new regulations are published. What that means for the future is that the issue will be reconsidered. But in the meantime, we have really averted a major source of cost and red tape for spirits producers, and hopefully triggered a rethink so that we can meet the objectives of the law without creating unnecessary barriers to trade. A second example that I wanted to share with you particularly was the one of certification in China. In June 2017, China notified to the WTO new certification requirements for all foodstuff imports. So that was not limited to alcoholic beverages, but covered all food and drink imports. The idea was that the certification would be issued by the competent authority of the exporting country, and the certification would state that the food complied with China food safety regulations. Initially, this new requirement would have come into force on October the 1st, 2017. The Commission at European level and many others submitted very detailed comments to China and requested a delay for implementation, which was finally granted by the Chinese authorities in September 2017. This delay until September 2019 provided much wanted relief for spirits exporters all over the world. And what was very positive is that in November 2018, Chinese authorities agreed to lift the requirement. This was linked to the agreement to bring the issue to the table of Codex for an international consideration of the question of certification for low-risk food products, such as spirits, which, due to their inherent stability, do not present a major risk from a sanitary point of view. More than any other past success, this one is definitely a testament to the unity of WTO members in highlighting some of the hidden and unintended effects that this requirement could bring. And it definitely proves that there is strength in numbers. The issue has unfortunately resurfaced with Order 249, which I'll talk about in a minute, and is due to enter into force in January. And we still need to obtain clarifications from China regarding the scope of the measures and the confirmation that certification requirements would not apply to low-risk products such as spirits. But nonetheless, we've probably averted the most cumbersome side of the proposed new requirements, and this is very much showing that there is absolute strength in unity. Which is why we tried to collaborate and coordinate as much as possible within the World Spirits Alliance. Now, if we look at some of the current cases, I've only highlighted the ones which are quite live at the moment and the most problematic for us in terms of the unintended impact on trade in spirits. In China, we have 2 measures which do not only focus on spirits, as mentioned earlier, but all food and drink that is imported into China. Order 248
of the GAC, which is Chinese customs. This relates to registration obligations, and Order 249 on the safety of imported and exported food in China. Essentially, the difficulties with those is that they are due to enter into force, and the obligations are due to be applicable from the 1st of January 2022, so just a couple of months from now. But we still have quite a lot of questions, quite a lot of points that need to be clarified, not least exactly who registers, how the platform is not yet available and will not be made available before the 1st of November, we understand. And we also need to understand exactly how to fulfill, for instance, labeling requirements, and some guarantee that we will be able to obtain registration numbers in time so as to comply with the requirement to display that registration number on the inner and outer packaging of our products. So this is quite a big concern that we have at the moment, and one in which we are working hand in hand with many organizations, including the Tequila Chamber. The second one, as I said, would bring new obligations in relation to inspections, in relation to certification, and we want to make sure that this is proportionate to the level of risk presented by given products. There are also rules on excessive packaging in China that should enter into force in the near future. And here we are busy trying to understand exactly what that would mean in practice for spirits producers, and see if there are any particular difficulties that would be presented by these new rules. In India, we have a proposal on the table which is quite similar to Order 248 from China, on registration and inspection of food manufacturing facilities. And here the key concern from the sector initially was that there was no differentiated approach that was proposed on the basis of risk of the products. So that continues to be a key ask made to Indian authorities to make sure that there is a proportionate and balanced set of requirements to take into account the fact that certain products present a lower risk from a sanitary point of view. In Russia, the big file that we are all working on at the moment is the revision of the technical regulation of EURASEC on alcoholic drink safety. This is a big piece of legislation. The revision was technically this law was technically adopted in 2018, but recently EURASEC decided to review it. The review process is ongoing, we understand, and Russia has been tasked with this revision. The additional complexity is that some of the analytical parameters and product-specific standards are not actually set directly in the technical regulation or its annexes, but in related GOSTs, which are the Russian name for standards. So we need to make sure that we understand exactly what will be required, whether the existing rules or new rules will enter into force, when, and what the implications of the standards as well will be for specific product categories. This is still a little bit vague at this stage, and one of our requests consistently to Russian authorities has been to try and obtain more clarity on the process. We're also a little bit worried that certain parameters could actually close off the market to certain categories. And for us, it will therefore be absolutely essential that the analytical parameters that are set, both in the technical regulation itself, as well as the standards, take into account the diversity of products that currently exist, that are on the market, that have been proven to be safe, so that no products are left behind. We have been working also in Colombia on GMP certificates, good manufacturing practice certificates for alcoholic beverages. And here really the goal is to make sure that the existing free sale certificates can be used without being modified just for the Colombian market, and to make sure that this is allowed as one of the means of complying with the new rules,
as well as ISO standards, which not everyone, particularly smaller producers, might not be able to use ISO. So this is another way of making sure that they can meet these requirements and keep exporting to Colombia. And last but not least, in terms of the things that we are working on, there is a revision of the rules on standardization, classification, registration, inspection, production, and supervision of alcoholic beverages in Brazil. The revision is very much ongoing and will also be very much about making sure that products do not get excluded from the market, and that the standards that are used in Brazil fully reflect international practices to make it easier for spirit exporters. So that should give you a flavor of what we are working on at the moment on your behalf and on behalf of many other spirits exporters around the world. On the next slide, you will see our contact details. Of course, please feel free to contact us should you have any questions about any of these files or the processes more generally, or how you can get involved. We will continue to rely very much on the input expertise and very good collaboration with our friends from the Tequila Chamber, who are, of course, full members of the World Spirits Alliance, as we continue fighting for fair and transparent conditions for market access for spirits producers all around the world. Thank you very much. Bueno, pues como ya les anticipaba, la exposición de estos tres ponentes de primera que hemos tenido la suerte de tener con nosotros en nuestro tercer foro, el tequila en mercados internacionales, y específicamente en este panel Panorama Mundial en Barreras al Comercio de Bebidas Espirituosas, estas tres exposiciones me parece que además de didácticas profundas, con la extensión de vida para que cualquiera de nosotros, seamos o no expertos en barreras técnicas al comercio exterior, hayamos podido entender el por qué el tequila, al igual que todas las demás categorías internacionales de bebidas espirituosas, necesitan participar activamente, profesionalmente, técnicamente, con el apoyo de sus respectivos gobiernos, como es el caso del tequila, con la Secretaría de Economía, tienen que participar activamente en mantener los mercados abiertos, en evitar obstáculos técnicos al comercio exterior. Es por eso que la Cámara Nacional de la Industria Tequilera tiene un equipo especializado dentro de la misma, con un comité dentro del Consejo Directivo que yo me honro en coordinar para trabajar de la mano con el apoyo de otras asociaciones internacionales, como es el caso de Spirit Europe y fundamentalmente de la World Spirits Alliance, en mantener estos accesos, estas vías a la comercialización lícita, legítima de nuestros productos en los mercados internacionales. No me resta más que agradecer su presencia y participación durante este día y enviar un fortísimo abrazo a nuestros tres panelistas que han hecho un trabajo espectacular de síntesis, de presentación clara y, como decíamos antes, muy didáctica de estos temas que pueden ser todo lo árido que queramos si no se presentan adecuadamente, pero que afortunadamente hoy han sido presentadas de una forma magistral. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado.